presencia de silicona. Es por el silicón, de hecho. Que no la hagas inferior. Que no la hagas inferior. No, güey, porque se te van. Estoy. Oye, se van. No, aquí el profesor lo vamos a robar. Aquí los esperamos. De 2022. Ayer en la tarde nosotros registramos aquí en este noticiero cómo con un muy fuerte despliegue policial y militar pues fue detenido el expresidente Juan Hernández, que además fue solicitado en extradición por los Estados Unidos. Saludos a esta hora en Red Pan Noticias al señor Neptali, tu micrófono. doctor Salvador Nasralla. Muy buenas noches, es un gusto saludarlo. Ya no se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor Mario. ¿Sí se ve o no se ve? No, no se ve. No, no se ve. No. Mm. Listo. Ahí ya se está viendo. Ya. Un poquito nada más. Doctor Mario, falta el doctor Edgar, dice que no puede entrar. Déjame ver, ok. Listo, Mario, creo que puedes empezar. Porfis. Bueno. Voy.
Ok, bueno, creo que ahí se ve bien ahora sí. Bueno, yo soy el doctor Mario Alberto Rojas, soy residente de segundo año de este instituto y vamos a hablar, pues, rápidamente sobre lo que es la iridotomía periférica con láser. Bueno, primero para comenzar me gustaría hacer 3 preguntas a algunos de mis compañeros R1. No sé si alguno me las pudiera contestar o yo elijo alguno. Bueno, Emiliano, porque te tengo aquí primero. ¿Tú sabes qué es una iridotomía periférica? Pues va a consistir que con el rayo, creo que con el láser vas a pues, perforar el iris para que pueda drenar el humor. Una cosa. Ok. A ver, perfecto. Ahorita vamos a contestarlas. Francisco, ¿tú recuerdas qué tipo de lentes se utilizan para hacer una iridotomía? No, la verdad no. El lente de Abraham. De Abraham. ¿Quién dijo? Yo. Es que no te veo. Gonzalo. Gonzalo. Perfecto. ¿Qué otro lente, amigo? ¿Dónde? ¿Qué otro lente aparte de ese? El Wise, aparte del Abraham. Bien, muy bien. Qué estudiosos. Bueno, esta es un poquito más difícil. ¿Alguno sabe la diferencia entre un jack normal y un argón? Uno es disruptivo y el otro fotocoagula. Mi compañera R1. Ay, perdón. Ah, está bien. Perfecto. Bueno, vamos a primero contestar la primera pregunta. Bueno, ¿qué es como tal una iridotomía periférica? Esto es una técnica en la cual vamos a utilizar energía, evidentemente el láser, para crear un orificio en la periferia del iris y podemos proveer una vía alterna para que pueda pasar el humor acuoso hacia la cámara anterior y pues como consecuencia vamos a poder liberar un bloqueo pupilar. ¿Alguien sabe cómo se llama? Se las voy a señalar. Esta estructura que estoy señalando ¿Es la cara posterior del iris? Ok, ¿qué hay entre... Para que pase el flujo de humor acuoso, ¿cómo se llama esa estructura? Porque aquí no debería estar tocando, ¿cierto? ¿Te referís a la cápsula anterior de cristalino? Me refería más al canal iridocristaliniano. Bueno, esa es la respuesta. ¿Saben cuánto debería de haber en tamaño? Si no se acuerdan, pues no pasa nada. Bueno, debe de haber 5 micras de altura, que es lo que mide el canal iridocristaliniano en promedio, que viene siendo esta pequeña estructura que es por donde va a fluir el humor acuoso hacia la cámara anterior. Ok, ¿qué indicaciones? Bueno, primero, en cierre angular primario agudo, la técnica la vamos a utilizar rápidamente después del diagnóstico. Esto va a ser, pues, más que nada para prevenir una pérdida irreversible de la visión y como consecuencia, pues, vamos a prevenir episodios recurrentes. También en este tipo de pacientes se suele recibir un supresor de humor acuoso para disminuir la presión y mejorar la sintomatología. Está indicado en ojos contralaterales con un cierre angular primario, ya que se ha demostrado que hasta en un 50% de los pacientes van a sufrir un segundo ataque en al menos, menos de 5 años. Si sospechamos de un cierre angular primario, también se va a realizar. Este tipo de pacientes deben de tener mínimo, por definición, 2 cuadrantes de contacto idiotraocular, que tengan una presión intraocular normal y que no vayamos a encontrar cinequias periféricas ni evidencia de una neuropatía óptica glaucomatosa o algún defecto en los campos visuales.
Bueno, en este tipo de pacientes es un poquito controversial el uso de las IP todavía. En cierre angular primario está altamente recomendado, obviamente, y en cierre angular secundario con bloqueo pupilar. Aquí lo más frecuente es que sea causado por una uveitis, en el cual pues, la iridotomía se va a requerir para evitar una recurrencia de un bloqueo pupilar. También va a ser en cataratas seniles, lentes intraoculares subluxados, en pacientes post-trauma, y en este tipo de pacientes la iridotomía más que nada no va a ser curativa, pero nos va a ayudar a aliviar el bloqueo pupilar, la sintomatología del paciente y posteriormente podemos realizar una lensectomía un poquito más segura. Otras indicaciones. Estas indicaciones no son como de primera línea, se puede hacer, puedes no hacerla, realmente no vas a tener consecuencias legales si no la haces, porque no están 100% demostrada su función en la actualidad. Por ejemplo, en el síndrome de dispersión pigmentaria, pues la iridotomía se utiliza para igualar las presiones entre lo que es la cámara anterior y la cámara posterior, para así poder reducir un poquito la concavidad del iris. Esto nos va a ayudar a reducir la fricción entre el iris y las fibras anulares, y esto pues a su vez eliminar un poco la dispersión pigmentaria. Les comento, no existe todavía evidencia suficiente que nos demuestre la efectividad a largo plazo, por lo cual este procedimiento usualmente no se recomienda. En iris plató, en desvío de humor acuoso. Esto es una forma secundaria de cierre angular, en el cual vamos a encontrar elevación del apio y una profundización de la cámara central y periférica. Este es un diagnóstico de exclusión. Es más frecuente que lo encuentres en pacientes posoperados. Anomalías congénitas, por ejemplo, hipoplasias de iris, vesículas iridianas, aniridia, síndrome de Stuck-Weber, neurofibromatosis, Marfan, todo ese tipo de enfermedad, podemos realizar una IP profiláctica. Y en las drogas, por ejemplo, cuando un paciente va a utilizar topiramato, metilfenidato o algún antidepresivo tricíclico, no está indicado en todos los pacientes. Hay que evaluar a cada paciente en particular, ver cómo son sus cámaras, y podrías indicársela de manera profiláctica. Bueno, las contraindicaciones realmente son muy sencillas, evidentemente si cumple los criterios anteriores. La principal es que encontremos una opacidad de medios, ya edema corneal o una inflamación de la cámara anterior. Ojos de alto riesgo. Estos ojos son ojos con una cámara anterior que sea poco profunda, plana o un proceso uveítico de manera activa. Y pacientes no cooperadores. Son las únicas contraindicaciones para realizar este procedimiento. Ok. El manejo preoperatorio. Es muy importante que todas estas recomendaciones las vayamos a llevar a cabo de manera ordenada. Esto nos va a ayudar a mantener una buena efectividad y la seguridad de la iridotomía. Inicialmente hay que aplicar pilocarpina de 2 al 4% para causar miosis. Esto nos va a reducir el grosor del iris, va a facilitar la perforación del láser. Y bueno, se recomienda que apliquemos la pilocarpina cuando tengamos un apio ya por debajo de los 40 milímetros de mercurio, ya que a presiones superiores se genera un esquema del esfínter pupilar y como consecuencia pues vamos a encontrar que la función de la pilocarpina va a estar bastante limitada, no va a funcionar como debería. Si existe un edema corneal, es importante que apliquemos gotas de glicerina de manera tópica, administremos acetazolamida sistémica y dependiendo del caso, pues podemos llegar a administrar manitol de manera intravenosa. ¿Alguno de ustedes recuerda cuál es la dosis del manitol? ¿Alguno? Porque es que no los estoy viendo. No recuerdo la verdad. Okay. Bueno, De 1.5 a 2 miligramos por kilogramo. Exacto, por kilo de peso. Se debe pasar entre 45 y 60 minutos. O sea, una solución de 500 mililitros que sea al 20%, que es por lo general lo que se maneja, nos va a cubrir perfectamente hasta una persona de 100 kilos. Para eso es importante que controlemos previamente la
a la presión del pacientito antes de que llevemos a cabo la iridotomía periférica. Ya después de esto vamos a aplicar anestesia de manera tópica. Vamos a colocar ahora sí un lente de Abraham, que es un lente de 66 dioptrías, o gracias, o un lente de Weiss, que es un lente de 103 dioptrías. Vamos a posteriormente enfocarnos, vamos a colocar el enfoque del láser en el cero. De esta manera, el disparo va a converger ligeramente, muy ligeramente posterior al estroma. Esto es porque al momento de nosotros realizar un disparo, se va a formar una burbuja, que es una burbuja de plasma, la cual va a regresar un poco en dirección hacia el cirujano. Por lo tanto, es un poquito más seguro que mantengamos el punto focal justo en el estroma del iris. Bueno, posteriormente, el orificio debe ser creado en la periferia del iris. La literatura, en una cripta, pues, nos menciona que donde sea más delgado el iris, se recomienda que sea en el cuadrante superior externo o interno entre M11 y M1. O sea, M11 o M1, no hay que hacerlo. Hay que evitar hacerlo en M12, justamente porque se pueden llegar a ocasionar burbujas los que nos van a tapar la iridotomía. Entonces, lo ideal es hacerlo cuadrante superior externo o podemos hacerlo en M1. Andrea Parra. ¿Alguna pregunta? Solo era el micrófono abierto. Perdón. Es que me mandaron screenshots de mi cara y está muy fea. Perdón. Bueno, lo que les comentaba, si el paciente tiene silicón o algún otro tipo de fluido, gas, en este tipo de pacientes sí está indicado hacer una iridotomía inferior, pero siempre hacerlo de manera temporal, o sea, externa, inferior o superior. Posteriormente, pues vamos a colocar los parámetros en los cuales se los voy a mostrar en las siguientes diapositivas, porque esto depende si utilizamos un argón o utilizamos un jack normal. Este tipo de láser perforan de 150 a 200 micras. ¿Cómo vamos a saber nosotros que hicimos una buena perforación? Bueno, existen diversas técnicas. Una de ellas se comenta que hay que poner un poco de retroiluminación, aunque esto no es un indicador confiable. Lo que más nos funciona para saber que hicimos una buena iridotomía es que nosotros podemos ver el humor acuoso con un poco del pigmento, o sea, se van a mezclar y vas a ver cómo salen. También en ocasiones es necesario que hagamos un poquito más grande de manera horizontal la IP. Posteriormente, los manejos posoperatorios, vamos a dejar al paciente un corticosteroide de manera tópica 3 a 4 veces al día por 4 a 7 días. Hay que dejarle los hipotensores tópicos de base que el paciente ya debe estar usando. Porque, bueno, hay que recordar que este tipo de procedimiento no es terapéutico como tal para tratamiento de glaucoma. Nos evita el bloqueo, pero el paciente tiene que seguir utilizando sus medicamentos hipotensores. Hay que evaluar la presión del ojito 30 minutos a 2 horas después de que hayamos realizado la IP. Hay que verificar la profundidad de la cámara anterior y todo esto hay que repetirlo una semana posterior. Hay que ver si la IP sigue permeable. Si tenemos dudas de si no sabemos si esta IP sigue permeable, bueno, podemos verificarlo mediante una OCT y si es posible y necesario, podemos repetir la iridotomía sin ningún problema. Mario, el marcador más importante para saber si tu IP o no está permeable es que pongas retroiluminación. Bueno, creo que ahí es un poco controversial, doctor. Se menciona que justamente no es como el ideal, porque si tenemos un iris que es un poco delgado, va a retroiluminar, pero puede estar ocluido. Entonces, por eso sí está un poquito controversial lo que yo había encontrado, doctor. Aquí nos comentaban que lo ideal era que verificáramos el flujo. Si vemos que hay flujo, quiere decir que sí. Sí, inmediatamente que la haces, en cuanto aplicas el láser, tienes que ver la dispersión del pigmento con la salida del humor acuoso, vas a notar que el iris se retrae, vas a notar que se amplía la cámara. Eso es dato clínico, pero para corroborar si efectivamente está o no permeable, pones en retroiluminación y tienes que ver
el orificio, ¿no? El orificio con el haz de luz que está pasando. Eso es un marcador 100% y no tienes que mandar a hacer unos CT ni gastar al paciente a ver si está o no permeable, ¿no? En iris poco pigmentados, la dispersión de pigmento te puede dar una falsa retroiluminación, pero ya estás hablando de otro tipo de patología, ¿no? Un glaucoma por dispersión pigmentaria, o cosas de esas, pero si es una IP normal, tu marcador más confiable clínico, sin hacer gastar al paciente y eso, pues es que se va a ampliar la cámara, se van a abrir las estructuras en la gonioscopía, y que clínicamente vas a ver que pues hay paso de luz, ¿no? Y vas a ver si hay paso de luz, pues obviamente está permeable. Perfecto, muchas gracias, doctor Arroyo. Bueno, creo que todos hemos visto que podemos hacer una iridotomía sin un lente. Doctor, perdón que le interrumpa. Nada más quiero hacer un comentario. Antes de todo esto, es importante hacer gonioscopía, sumamente importante, porque de esa manera podemos tener un valor basal del ángulo, que también a su vez va a ser un medio de comprobación posterior. Es correcto, doctor, es correcto, faltó mencionar eso. Gracias. No, hombre, al contrario, para que lo tengan en consideración. Bien, bueno, creo que todos hemos visto que podemos hacer una iridotomía sin utilizar ningún tipo de lente, pero bueno, obviamente los lentes están para algo, no los inventamos solamente para hacernos gastar. El uso de este tipo de lentes ayuda principalmente a que nosotros concentremos la energía en el iris. Va a aumentar la densidad del poder en un punto un poco más focalizado. Aparte, el lente nos va a actuar como un disipador de calor. Esto nos va a reducir importantemente el riesgo de una quemadura corneal. Nos actúa como un blefaróstato, nos va a ayudar a mantener el párpado abierto, va a minimizar el movimiento del ojo, aparte nos va a proveer una magnificación y por ende vamos a tener mejor visualización. Y bueno, ya en el último de los casos nos funciona como un tamponada en caso de que ocasionemos un sangrado, como ya vamos a ver un poquito más adelante. Ok. Tenemos dos tipos de láser. Bueno, esto... Aquí les pongo qué significa jack. Ambos tipos de láser los podemos utilizar nosotros de manera separada, aunque lo mejor es que los utilicemos de manera combinada, lo cual es lo preferible. Hay que individualizar siempre los parámetros en cada paciente, independientemente del tipo de láser que estemos utilizando. Bueno, aquí algunos autores nos mencionan que hay que ser un mínimo de 200 micras e idealmente una iridotomía con 500 micras de diámetro. Bueno, la diferencia entre un jack láser y un jack argón, que ya no son de argón, pero se quedó el nombre porque anteriormente se utilizaban gas argón, eran equipos más grandes. Ahora lo que se utiliza son cristales de potasio tritanil fosfato, que nos va a convertir las ondas, en vez de ser de 1064 nanómetros, que es un jack normal, los va a partir a la mitad, 532 nanómetros. Ok, lo que comentaba mi compañera Fernanda, el jack láser depende de la fotodisrupción de los tejidos para que se cree una onda plasmática iónica de una muy rápida expansión. Posteriormente una onda de choque y principalmente se va a formar una burbuja de cavitación que de esta forma va a estallar y va a romper de manera mecánica a través del tejido estromal. Por consecuencia, esto es eficaz en todos los tipos y colores de iris. Sí, evidentemente tiene una mayor facilidad en los iris oscuros, pero esto es porque el iris oscuro tiene una mayor tendencia a absorber la energía en comparación con los iris pálidos, pero funciona muy bien en todos tipos de colores. Y otra cosa muy importante es que se ha demostrado que las iridotomías hechas con jack son menos propensas a que se cierren con el tiempo. Estos son los parámetros, son muy importantes. Quieren tomarle foto. Cuando hagamos una iridotomía con un jack, vamos a utilizar de 1 a 6 milijoules de energía. El spot
va de 50 a 70 micras. Esto es una constante que depende de cada modelo. Eso no lo van a poder modificar ustedes. Podemos utilizar de 1 a 3 disparos. Y bueno, las recomendaciones importantes. Recuerden siempre colocar el enfoque en 0. Enfoquemos el haz dentro del estroma del iris en lugar de la superficie del iris. Evitar cualquier vesícula visible. Aquí le puse un pequeño asterisco porque si no tenemos de otra y tenemos un lugar donde hay vesículas visibles, lo ideal es que tratemos esa zona con argón de manera previa para minimizar el sangrado y se coagulen estas vesículas. Hay que utilizar la mínima cantidad de energía para crear la IP. También hay que recordar que se puede llegar a dañar la cápsula de cristalino cuando utilizamos unas energías mayores a 2 millijoules. Y también como dato de buena práctica es que se comenta que la mayoría de los láseres ya requieren menos de 5 millijoules por pulso para hacer una buena IP. O sea, no hay que usar tanto poder como con el argón. Y bueno, aquí tengo un pequeño video. Hay que buscar lo que comentaban. Aquí hay que buscar la cripta más periférica que encontremos. Y posteriormente ahí hay que aplicar el disparo. Eso es lo que les comentaba. Todos los parámetros pueden... Se llaman criptas de Fuchs. ¿Perdón? Se llaman criptas de Fuchs. Ah, gracias, doctor. Si se escucha bien, es que creo que el volumen está un poco alto y no lo puedo bajar. Está muy romántica la música. Estuvo planeado. Bueno, lo que les comentaba, los parámetros hay que fijarlos previamente, pero la potencia la vamos a tener que estar moviendo, depende de cómo veamos la respuesta de nuestro iris. Eso es lo que comentábamos del sangrado. Si este médico hubiera utilizado un lente de Abraham o un lente de White, pues probablemente yo hubiera podido hacer una presión, pero pues no lo uso. Mario, ¿qué haces si te sangra? Perdón, doctor. ¿Qué haces si te sangra? Nada, o sea, vamos a seguir las mismas indicaciones que si fuera un sangrado de cámara anterior. O sea, ¿Cuál sería? Depende, si es pequeño, lo podemos dejar ahí, no pasa nada. Ajá, pero por ejemplo, como el de la imagen que tienes ahí, pues un coagulito ya grande. Podemos inclusive llegar a necesitar hacer un lavado de cámara anterior, si es para que nos evite tapar la malla trabecular. Bueno, no en este caso. Puedes hacer presión con el dedo sostenida, una presión gentil ahí inmediatamente para que cortes la circulación del círculo arterial menor del iris y con eso hace vasoconstricción inmediata. Inmediatamente después puedes poner TP para que se contraiga toda, o sea, dilate la pupila, haga una midriasis y por ende va a ser una constricción del flujo, ¿sí? Lo pones en posición 1 o 2 días semisentado para que no se vaya a tapar toda la malla y que solamente se fluya en la parte inferior y le dejas con el mismo manejo, esteroide con hipotensor y eso, pero claro que debes de hacer presión inmediata. Si ves que te sangra, haces presión 1, 2, 3 minutos. Si ya remitió el sangrado, el pequeño sangrado que quedó se reabsorbe y se maneja como un ifema cualquiera, ¿no? Que va a ser menor del 5%.
Gracias, doctor. Otra cosa que es muy importante, Presión, creo que ya lo- presión bajando el párpado, ¿no? Bajas párpado y sobre el párpado haces presión. Sí, así es, Miranda. Otra cosa que creo que les mencioné que es muy importante, para evitar que esto nos llegue a pasar, y lo ideal, lo que debería ser lo que es un mundo utópico, es que los pacientes los pretratemos con argón antes de aplicar ya. No siempre es necesario, pero vemos que nos podemos llevar ciertos sustos como este. Ok. Bueno, los parámetros aquí sí dependen de la coloración del iris. Van a ser diferentes. Por ejemplo, en un iris, un café oscuro, no vamos a poder hacer una perforación de rutina. Lo ideal es que en este tipo de pacientes utilicemos un jack, pero sí nos puede ayudar a pretratar. Depende, si tenemos un iris café mediano, hay que elegir un punto de 200 y 500 micras, tiempo de exposición, 0.2 a 0.6 segundos y un poder entre 200 y 600. Esto es la quemadura preparatoria. También son los mismos valores que vamos a utilizar cuando vayamos a pretratar a un paciente para después tratarlo con un jack. Si vamos a perforar con el argón, pues hay que incrementar el poder entre 700 hasta 1500. Se menciona que lo más común es 1000 miliwatts de poder. Pacientes con ojos de color azul pálido o color avellana, 50 micras, 0.5 segundos de exposición y máximo 1500 miliwatts. Como ven aquí manejamos máximos porque hay que estar siempre, depende de la respuesta que te dé tu iris, no vas a poner siempre lo mismo y ya con eso te vas a aventar todo. Si ves que no funciona, incrementas un poquito más, hay que estar individualizando cada iris. En ese tipo de iris se manejan dos pasos. Primero va a ser un disparo en el que se va a formar una burbuja y el segundo disparo va a ser a través de la burbuja que va a ser el que nos va a hacer una penetración del iris. Encontré este video, es un poquito complicado encontrar videos de iridotomías con argón porque casi no se hace. Lo que se utiliza es láser ya. Les pongo el video. Este es un video que se realizó en Japón. Aquí sí están utilizando un lente de Abraham. Como ven, aquí utilizamos poderes que son mucho más altos que con el jack convencional. 1000 miliwatts de poder. Hay que bajar la duración del pulso. Y elegimos el tamaño del spot. En los primeros disparos se van a formar este tipo de burbujas. No sé si las alcanzan a apreciar bien. Ya que tenemos las burbujas, vamos ahora sí, vamos a atravesar esas burbujas. Las burbujas de champán. Del signo de champán. Exactamente. Que también lo vamos a ver en la MLT. SLT, Mario. SLT, tiene razón. SLT. Vemos que para atravesar aquí... Láser selectiva. Láser selectiva, doctor. No sé si se percataron que al final el médico utilizó 36 disparos de láser. Esa es la diferencia entre hacer una iridotomía completamente con puro argón o una iridotomía jack que a lo mucho te va a requerir de 5 disparos. Y ya estamos en casos muy extremos. ¿Qué complicaciones vamos a tener? Bueno, las complicaciones son, vamos a tener incrementos transitorios de la presión intraocular, vamos a tener un lipema, vamos a presentar disfotopsias. Esto es creo que la complicación un poco más común, ahorita voy a mencionar un poco sobre eso. Podemos llegar a progresar las cataratas, puede haber un cierre de la iridotomía y la necesidad de repetirla. Vamos a tener un síndrome de mala dirección de humor acuoso. Y bueno, entre otras que ya son menos comunes, hablamos de una reducción de las células endoteliales,
inflamaciones transitorias, sinequias posteriores, hipopiones estéril, un edema macular quístico y hemorragia retiniana. Estamos hablando de complicaciones menores al 5%, pero hay que tomarlas en cuenta. Bueno, los resultados, lo que nosotros buscamos es controlar la presión intraocular, mejorar un poco la anatomía, prevenir el que se vuelva a cerrar el ángulo, y lo de ralentizar la progresión de la enfermedad también está descrito, aunque, bueno, esto se tomaría con ciertas reservas, ya que los últimos estudios no han encontrado una evidencia suficiente que nos demuestre que la IP disminuye la progresión de la pérdida del campo visual a un año en comparación con no realizarla. Entonces, sí está descrito, sí viene en la literatura, solo hay que tomarlo con un poco de ciertas reservas, pero igual la indicación está en hacerla. Aquí les traje un pequeño avance de un estudio que aún no se ha publicado. Se estima que se va a publicar en junio de este año. El objetivo de este estudio es comparar los efectos de si existe una evidencia que la IP ralentice la progresión de una pérdida de campo visual en pacientes con glaucoma primero de ángulo abierto y, cerrado, y cierre angular agudo, o pacientes con sospecha de cierre angular. En los pacientes hasta el momento, porque todavía no han salido los resultados finales, no se ha reportado una evidencia suficiente que nos demuestre que la IP ralentiza la progresión de la pérdida de campo visual, cambios en la presión intraocular, necesidad de tratar nuevamente con otro tipo de terapias quirúrgicas o el número de medicamentos necesarios para controlar la bio. Y tampoco se han reportado cambios en la corrección visual o calidad de vida. Pero bueno, esto hay que tomarlo un poquito con pinzas porque los resultados finales todavía no están libres. Bueno, pequeño quiz. Creo que esto es como un pequeño tema de debate sobre hacer una iridotomía superior o hacerlas de manera temporal. Bueno, aquí voy a presentar dos artículos. El primero, el cual nos habla sobre las disfotopsias. Este fue un artículo que fue de los primeros en que se publicaron en relación a las disfotopsias y posterior a las IP. Se determinó si el sitio de aplicación del láser influía en la presencia de las disfotopsias. Se revisaron 208 pacientes a los cuales se les realizó un cuestionario. Se encontró que 10.7% de los pacientes con una IP superior sí llegaron a reportar algún tipo de disfotopsia y únicamente un 2.4% de los pacientes con una IP temporal los llegó a reportar. Entonces tú dirás, bueno, creo que es mejor hacer una temporal, al paciente le va a ir más a gusto. ¿Alguien ha leído por qué se dan las disfotopsias en este tipo de pacientes? ¿Alguno de mis compañeros se reúne? No, bueno. Por el defecto del iris, ¿no? Son, ¿cómo se llama? Imágenes fantasma. Sí, porque entra la luz por ese orificio. Una de ellas. Porque el párpado no alcanza a cubrir el orificio por donde entra la luz, entonces si entra la luz por la pupila y también por otro orificio, produce ese efecto, según yo. ¿Y por qué nos da menos disfotopsia si está temporal? Porque el párpado no alcanza a taparlo. Sí, no es tanto como tal el párpado, pero sí lo que influye bastante es el menisco lagrimal. Se forma justamente debajo del párpado, entonces sí, sí. Es por el menisco lagrimal lo que nos produce las disfotopsias. Y dirás, bueno, entonces, ¿por qué no hacemos todas temporales? Esto fue otro de los artículos que he encontrado. Este se publicó el año pasado, en comparación del otro que se publicó en el 2014, el cual se titula Cambios anatómicos y trayectorios del ensanchamiento del ángulo después de la iridotomía periférica con láser. En este estudio se hizo la comparación de ver cuál de los dos tipos de IP ampliaba el ángulo en mayor medida. A estos 219 pacientes se les realizó una IP superior y 235 se les realizó de manera ya sea nasal o temporal, en el cual se encontró que realizar una IP lateral es un predictor bastante importante de una pobre apertura angular en comparación con hacer una IP superior. Entonces, bueno, si
el paciente me va a referir menos molestias, pero yo tengo una cámara más estrecha, pues ahí sería como cuestión de poner todo esto en una balanza, ¿no? Creo que es más importante ampliar una cámara que no crearle disfotopsias al paciente. Sí son incómodas, pues, pero es más incómodo no ver. Entonces, es platicar con el paciente los estudios que tú, o sea, cómo estamos hasta el momento de literatura, platicarle las opciones que hay y que tome la mejor decisión. ¿Alguna pregunta? No es pregunta. Me gustaría agregar, doctor Mario, como aparte de las contraindicaciones que usted bien dijo, pacientes pacientes con displasias sanguíneas como hemofilia y, si mal no recuerdo, anticoagulados, también está contraindicada la iridotomía. Nada más era agregar eso. Gracias, doctor. Sí, no es tanto como una contraindicación absoluta, son contraindicaciones relativas. Lo ideal es que podamos suspender los medicamentos antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes por lo menos una semana antes. Si tienes un paciente con algún tipo de discrasia sanguínea, pues, o sea, sí hay que tomar tus medidas. Entonces, hay que tomar más, poner un lente en caso de que vayamos a requerir hacer presión. O sea, son contraindicaciones relativas, pero sí, Así son es, muy doctor. importantes tomarlas en cuenta. Así es. Gracias, doctor. Gracias. Yo sí tengo una duda, doctor Mario. Dime, doctora. Buenas noches. Cuando nos sangra una iridotomía y hay que hacer presión y es un sangrado como el que nos puso en la imagen, que era un poquito más profuso, ¿podemos considerar que de todas formas sigue permeable o hay alguna manera de evaluar si se quedó ahí un coágulo tapando la iridotomía? Ahí como en cuanto a la función de la iridotomía, ¿cambia en algo el sangrado? No, para nada. Realmente la función de o sea, vamos a verlo como comentó mi compañero Arroyo. Vamos a utilizar la retroiluminación y vamos a valorar al paciente no inmediatamente después de que se le realiza la IP. Hay que valorarlo hasta los 30 minutos y 2 horas después de que se realizó. Ahí vamos a ver si continúa permeable. Vamos a citarlo en una semana. Vamos a ver que la cámara de que se haya formado la cámara, de que el ángulo se haya abierto. Esto lo vamos a revisar mediante una gonioscopía que previamente la tenemos que comparar con una realizada previamente. Muchas gracias. Doctor, ¿cómo van a hacer la retroiluminación? Para que sepan, en la lámpara, ¿cómo la van a hacer? Bueno, vamos a poner el haz en hendidura de manera fina y vamos a colocarlo en paralelepípedo. Entonces es como si intentáramos retroiluminar una cámara. ¿Estás seguro? ¿Pero dónde vas a poner el haz de luz? Se pone en el centro de la pupila. En el margen, Mario, en el margen de la pupila. En el margen. Entonces, ¿dónde se deben de hacer las iridotomías? Depende. Superiores, doctor, superiores. Ok, además de superiores o inferiores en algunos casos, ¿dónde se deben de hacer? Temporales. En los temporales o nasales, en los meridianos de las 9 o 3, hay mayor riesgo de sangrado, pero bueno, ¿dónde se deben de hacer? ¿Dónde las van a hacer? Entre 11 y 1. O sea, no entendí la pregunta. O sea, En la periferia. Lo más periférico posible. Exacto. Periferia. Ahí, periferia. Si no, le pueden dar el cristalino, pueden tener diplopia monocular, pueden tener un chorro de cosas con la foto que les mandé. ¿Sale? Pongan el haz de luz en la lámpara de hendidura, recto. No lo pongan como una capsulotomía porque el disparo les va a salir como de lado y les va a rasgar todo. Pónganlo recto para que les haga un solo disparo y háganlo periférico, ¿sale? Nomás periférico, no lo hagan en el estroma ahí en el medio, no. Periférico. ¿Sí? Pues sí. ¿Alguna otra
agregado que nos quieran hacer. Solo, por ejemplo, ¿cómo le dejarían su receta al final al paciente? Bueno, por aquí los puse. Un corticosteroide tópico de 3-4 veces al día por una semana y pues un hipotensor. Los hipotensores, exactamente, que ya debería estar tomando el paciente. Aquí está. Casi no se escucha. Un esteroide tópico 4 veces al día por una semanita, 4 o 7 días, y los hipotensores que ya debería estar tomando. Si no, le agregamos un timolol o un alfa-2 agonista. Entonces, ¿cómo diría la receta? Sofipren cada 6 horas por 7 días y timolol cada 12. Por ejemplo, un paciente que no tenga algún otro hipotensor agregado. En los casos de tratamiento con láser, la brimonidina es la que controla mejor los picos hipertensivos. Y nunca se les olvide dejar esteroide porque con la inflamación se puede cerrar la herida. ¿Y si lo dejas por 2 semanas, como el doctor Carvajal? No se escucha casi. Solo hay que estar vigilando las presiones. ¿Cuánto tiempo se deja el hipotensor? El hipotensor se supone que lo debe estar utilizando de base, a menos de que... Se supone que esto no es una terapia como cura de glaucoma, entonces solamente es para prevenir un bloqueo. Que No, una pero 15 días. Te referías más al que dijo Miranda, ¿no? Sí, o sea, la receta se le da su esteroide cada 6 horas por 7 días y su hipotensor 15 días, 7 días. Le pueden dejar su esteroide hasta cada 4 horas y el tratamiento por 15 días. Igual el paciente lo van a volver a ver probablemente, bueno, depende del caso por el que le hayan hecho la herida, una semana después. Javier, Gracias. recuerda que cada paciente es diferente. Entonces, la importancia de que cites a tu paciente a la semana es para ver si vas a hacer cambios en tanto en los esteroides como los hipotensores. Entonces, cada paciente es diferente y la receta no siempre va a ser la misma. O sea, los días, ¿va? Otra cosa es que de acuerdo a la energía acumulada que utilizaste, pues es el tratamiento y ese te puede orientar a cuánto tiempo lo dejas, si 1 o 2 semanas. Si diste un disparo con 3 en ráfaga, con 3, o sea, 3 disparos, 3 en ráfaga, y le diste, no sé, 1.5 milijoules, pues entonces realmente está disparando 4.5 milijoules, y si eso le diste unos 10 disparos, pues ya tuviste una energía acumulada de, pues no sé, ¿no? Arriba de 50 joules, ¿no? Entonces, pues la idea es cuidar eso. Los lentes te ayudan a disminuir la potencia que de energía y sobre todo de energía acumulada, porque pues en base a eso va a hacer que tanto vas a inflamar el ojo. Entonces eso les puede orientar. Para eso son los lentes, para primero te da mayor estabilidad, usas menos potencia, se inflama menos y en caso de que hubiera algún sangrado, pues con ese puedes indentar, ¿no? Entonces, pero lo puedes hacer con el dedo también. Básicamente es para eso. Gracias. También se podría dejar Sebestem PRN, ¿no? Sí, se pueden utilizar los AINES, independientemente de si es bromfenaco o no, se puede utilizar cualquier AINE como manejo en vez de esteroides, sí se pueden, están bien descritos los dos, pero en la clínica hacemos con Sofipren. Okay. Entonces, siempre den Sofipren, si no los va a regañar el doctor Miguel. Doctor, ¿y cuál sería en realidad el esteroide ideal para tanto tratar la inflamación de la iridotomía, pero no elevar tanto la PIO? Sofipren en la clínica. Gracias. Y de preferencia que no sea más de 70 milijoules de energía acumulada. Bueno, me casé con Sofipren, pero con que sea acetato prednisolona.
la marca que tú quieres. Jeje. No me pagó Sofía, ¿eh? Perro, ¿vas al Congreso de Veracruz? ¿o qué? Tengo, Allá ando ya, papi. Vámonos a Jalapa. tengo una duda, curiosidad, inquietud. He visto pacientes hasta con 2 iridotomías. Ahí qué show. Sí se pueden hacer en pacientes con riesgo de cierre angular y contralateral de que ya tuvo. Si le hiciste muy chiquita la iridotomía, la puedes hacer encontradas por si se te tapa una, la otra queda permeable. Entonces, pero eso ya es individualizar los casos. Hay unos patrones de práctica en el cual sugieren que hagas siempre 2 y otros que no más 1. Si tienes uno bien permeable y de buen tamaño, pues no necesitarías 2 chicos, ¿no? En teoría. Pero pues obviamente, te digo, tienes que individualizar el caso, ver si es un paciente que es uveítico y eso, y que tiene tendencia a reacción inflamatoria intraocular, pues de preferencia asegura y haces 2, ¿no? Porque pues sabes que ese paciente se va a inflamar, puede formar una membrana inflamatoria y tape la iridotomía, ¿no? Pero es individualizar los casos. Doctor, y una pregunta. Personalmente, ¿usted prefiere uno grande o 2 chicos? Yo prefiero 4, cabrón. Gracias, gracias. Ay, qué de... No, estuvo bien, gracias, gracias. Gracias, doctor Mario. De nada, ¿alguna otra pregunta? Yo una duda que me quedó. Entonces, ¿el lente de Abraham disminuye o aumenta la potencia? Creo que en algún punto de la presentación vi que decía que aumenta la potencia, pero alguien comentó que la disminuye. No, la potencializa. Pues lo potencializa y usas menos energía. Ok, era eso entonces. Porque Se potencializa y se usa menos energía. Hace como un zoom a la potencia que usas. Que no me acuerdo cuánto es el valor, sinceramente, creo que 1.6 me parece. Por ejemplo, si tienes uno, realmente das 1.6. 1.5, 1.6, sí. Magnifica la imagen 1.5 y la magnificación del poder es de 0.6. 0.6 aumenta el poder, muy bien. Ahí está la respuesta. Que nos concentra el disparo. Gracias, gracias. Aquí está. Gracias, doctor. No, nada. Para servirles. Muchas gracias, doctor Mario. Gracias, Gracias, a todos doctor por Mario. conectarse. Gracias, Mario. Gracias, No, Mario. gracias, Mario. Descansen. Gracias, doctor. Gracias, Mario. Ahí nos vemos. Gracias. Gracias, doctor. Excelente, Mario, muchas gracias. Gracias, bye. Bonita noche a todos. Bye. A dormir. Descansen. Buena presentación, Mario. Gracias, doctor. ¿Cómo les va en Guadalajara? Ya te digo por último, porque parecían loras y cotorras ahí, todo el mundo hablando al mismo tiempo. Qué hijo de puta. Está bien, no pasa nada. Listo, Mario, suerte. Hasta luego, cuídate. Nos vemos, cuídense. Chao.